a lo largo de nuestra vida. El viernes también estábamos hablando cómo algunos tuvieron que renunciar a sus estudios universitarios, aunque al final, con el tiempo, pudieron acabar haciéndolo. Otros, como yo, pues tuvimos que renunciar al sueño de vivir en el extranjero y de estudiar allí. Y en cierta medida, cuando tenemos que renunciar a estos sueños, pues nos sentimos fracasados, por lo menos al principio. Igual con el tiempo lo vamos entendiendo, pero al principio nos sentimos fracasados. Vemos que los demás alcanzan cosas, las mismas cosas que nosotros hemos soñado siempre, y nosotros no las vamos a poder alcanzar. Quizás es cuestión de tiempo, pero quizás no las alcancemos nunca. Y nos sentimos mal y desilusionados. Nos enfadamos con Dios también, ¿no? Aunque quede poco cristiano decirlo, pero muchas veces nos enfadamos con Dios y le preguntamos, ¿pero por qué a mí? Si yo soy como el joven rico, si yo lo hago todo bien. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Muchas veces nos toca renunciar a estos sueños porque nuestros planes simplemente no están sincronizados con el tiempo de Dios, o nuestros planes no están sincronizados con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quizás en algún momento te has parado a valorar tu vida y le has preguntado a Dios, pero a ver, Dios, ¿cómo es que tú me quieres usar para hacer grandes cosas si soy tan inútil que no he logrado ni alcanzar las propias metas que yo me había propuesto? Dios siempre nos usa en maneras que no esperamos. Incluso puede utilizar situaciones por las que hemos tenido que pasar que no son nada agradables, o puede utilizar acciones que nosotros hemos hecho en el pasado de las que no nos sentimos muy orgullosos. Pero Él puede utilizar todo esto para llevarnos al lugar exacto del plan que Él tiene para nosotros. Para los que no lo sepan, estoy haciendo un curso que me tiene un poco amargada de la vida y estoy estudiando logística. Y aunque estoy aprendiendo muchas cosas inútiles que no me van a servir para nada, estoy aprendiendo otras cosas que sí son útiles y las puedo aplicar incluso a mi vida diaria. La logística, para empezar por algún sitio, la logística es el proceso que se comprende desde que alguien tiene una idea de un negocio hasta que el servicio o el producto llega hasta al cliente final. Una buena logística es la que hace que la empresa sea más eficiente, más eficaz y que sobresalga por encima de todas las demás. Y hay un método en la logística que se llama el método justo a tiempo, que consiste en tener a mano los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en el que se necesitan. ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? ¿Se entendió? Pensando en esto, creo que por mucho que nosotros a veces intentemos forzar las cosas para que salgan en el tiempo que a nosotros nos parece el ideal, por mucho que forcemos las cosas, si no están de acuerdo a los planes de Dios, las cosas no van a salir, porque los planes de Dios son como este método de justo a tiempo. Tienen que estar los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en el que se necesitan, que es como un trabalengua. Y esto es como un puzzle, ¿no? Lo podemos ver como un puzzle. Un puzzle en el que tenemos que tener todas las piezas al mismo tiempo, en el mismo lugar, para poder terminarlo. Porque si las tengo todas, pero me falta una, ese puzzle no se puede terminar. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no vivieron según nuestras expectativas de lo que es ser un buen cristiano, según el prototipo que nosotros tenemos, ¿no? El que nos hemos formado en nuestra cabeza. Más bien son personas fracasadas desde el punto de vista humano, pero que aún así fueron usadas por Dios. Por ejemplo, si nos vamos al árbol genealógico de Jesús, que es el que se registra en la Biblia, de entre los 40 y tantos ancestros masculinos, solamente se nombra a 5 mujeres. Y de estas 5 mujeres, 4 de ellas tienen un
pasado o unos orígenes un poco oscuros. Y llevo un tiempo pensando, ¿no?, en preparar un mensaje, una predicación sobre una mujer, aunque ya lo estamos dando con los cultos de mujeres, pero yo estaba pensando preparar algo para toda la iglesia. Pero hoy, en vez de una, vamos a hablar de 4. Así que van a tener que activar lo que se bebieron de café para no quedarse dormidos y no perder detalle. En el capítulo 1 de Mateo vemos esta genealogía de las que le estaba hablando. Y es el típico capítulo que cuando nos proponemos de leer la Biblia en un año, es el típico capítulo que hacemos, fum, 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 ¿no? Lo pasamos de largo porque decimos, esto que me interesa a mí en la lista de nombres, ¿no? Pensamos que no le vamos a sacar ni chicha, ni contenido, ni nada de eso. Son nombres y ya está. Pero si nos ponemos a estudiarlo de verdad, sí que se le puede sacar chicha, porque todas las cosas que están en la Biblia están escritas por algo. Vamos a ir a Mateo 1, del 1 al 6. Se está acoplando. Mateo 1, del 1 al 6. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. ¿Cuántas mujeres localizaron? ¿Cómo quedó? Uy, ese café. 4. ¿Y su nombre? Por orden. Tamar. Vale, 4. La primera, dale a la primera que encontramos es Tamar, la viuda negra. Le puse, a cada una de ellas le puse una etiqueta, que aunque se dice hoy en día que no debemos ponerle etiquetas a la gente, yo se las puse para identificarlas, ¿vale? Tamar, la viuda negra, quédense con eso. La primera fracasada de esta genealogía es Tamar. Tamar era una cananea, era una extranjera que se casó con uno de los hijos de Judá. Israel se dividía en 12 tribus y Judá era el jefe de una de ellas. Bueno, pues esta Tamar, la viuda negra, se casó con uno de los hijos de Judá, el hijo mayor de Judá. Pero este hombre era súper malo y no quería darle hijos a su mujer. Entonces murió a causa de su maldad y murió sin haberle dado esos hijos. En aquellos tiempos existía una ley que se llamaba levirato. A ver, díganlo ustedes. No, levirato. Estoy diciendo levilato. Levirato, que consistía en que si una mujer se quedaba viuda y no tenía hijos varones, pues tenía que casarse con el pariente más cercano, pero ya no para que ella no se quedara sola, sino para que le diera hijos que serían descendencia del marido anterior. Bueno, entonces, cumpliendo esta ley, Tamar se casó con el segundo hijo de Judá, que también era una buena pieza y no quería darle hijos. Él tenía relaciones con ella, pero se retiraba justo a tiempo para que ella no se quedara embarazada. ¿Por qué? Porque si tenía hijos con ella, estos hijos iban a ser herederos de su hermano mayor. ¿Y qué pasaba? Que cuando se muriera Judá, había más herencia para repartir.
Y él no quería, él decía, le voy a dar yo hijo a mi hermano, cuando se muera mi padre me quedo yo sin nada. Pues por esta razón, él decidió tampoco darle hijos. Así que se quedó viuda por segunda vez. Pero quedaba todavía un tercer hermano que podía cumplir con esta ley del levirato. Levirato. Pero este hermano era demasiado joven. Su suegro, que se llamaba Judá, el suegro de Tamar, le dijo, oye chica, mi hijo todavía, sí, te lo voy a entregar, pero todavía es muy joven, vete para casa de tus padres, estate un tiempo allí y cuando mi hijo sea mayor, pues ya arreglamos todo para que se casen. Bueno, pasaron los años y Judá se hizo el loco con Tamar. Él nunca la mandó a llamar ni le dijo nunca nada, porque en realidad Judá no tenía intenciones ninguna de entregarle a su tercer hijo. Ya le había entregado 2 y los 2 habían muerto. Así que quizás Tamar era vista como una especie de viuda negra. La viuda negra es un tipo de araña, así como esa, negra con unas manchitas rojas, en la que la hembra se consigue aparear con el macho y cuando consigue de él lo que quiere, lo atrapa con sus redes y lo deja ahí para írselo comiendo. Se va alimentando de él y cuando se le acaba, pues vuelve a hacer lo mismo. Atrapa a otro macho, se aparea y se sigue alimentando de él. Así que seguramente Tamar era vista un poco de esta manera, ¿no? Hombre que te entrego, hombre que se muere. Ella estaba desesperada, que es como se llama la predicación de hoy, ¿no? 4 mujeres desesperadas. Ella estaba desesperada, sin marido, sin hijos y sin posibilidades de volver a casarse. Y eso en esta época es guay, ¿no? Es guay. No estar casada, no tener hijos, no tener cargas familiares. Pero en aquella época no era tan guay, porque el sustento dependía del hombre, dependía del marido. Y si encima no tenías hijos, tu vida no valía nada. O sea, el papel principal de la mujer en aquella sociedad era el papel de ser madre. Bueno, pasaron más años y Judá también se quedó viudo. Después de hacer su tiempo de luto, pues coincidió que vino la temporada de esquilar las ovejas. Entonces él tenía que ir por el pueblo de Tamar. Cuando Tamar se enteró de que su suegro iba a venir, ella estaba desesperadísima porque se le pasaban los años y ya no era tan joven como lo era al principio. Entonces, cuando se enteró que su suegro iba a venir, decidió disfrazarse de prostituta sagrada para engañarlo. Las prostitutas sagradas iban vestidas con un velo que les tapaba todo. Y ese velo les tapaba la cara hasta los pies. Ese velo no se lo quitaban nunca cuando ellas daban con sus clientes, ni antes, ni durante, ni después. Ese velo no se lo quitaban nunca. Así que el engaño iba a ser fácil, ¿no? Entonces ella se disfrazó de esta manera y se sentó en el camino a esperar que él pasara. Y cuando llegó, pues lo consiguió conquistar y pudo estar con él, ¿no? Y finalmente consiguió su objetivo, que era quedarse embarazada. Imagínense el escándalo que se formó en el pueblo. O sea, en el pueblo, la comidilla de todos. Tamar, la que no tiene ni marido, ni novio, ni prometido, ni nada, a la que se le han muerto 2 maridos, va y se queda embarazada. Bueno, pues eso fue de boca en boca y llegó hasta Judá. Cuando Judá se enteró de que ella estaba embarazada, ordenó que la quemaran viva. Y cuando él fue a por ella, Tamar lo paró y les mostró algo. Le mostró el sello, el cordón y el bastón del hombre que la había dejado embarazada. Meses antes, en el encuentro que él había tenido con la que creía que era una prostituta, él mismo le había dejado estos objetos como si fuera una fianza para un futuro pago.
Cuando él se dio cuenta que él era el padre, pues reconoció lo injusto que había sido con ella, ¿no? Fue tan injusto que ella tuvo que llegar hasta ese punto para poder alcanzar lo que tanto había deseado. Y finalmente ella dio a luz a gemelos, no solamente fue uno, sino que le vinieron dos. Judá se había despreocupado completamente de su linaje, ¿no? Él parecía que le daba igual, solamente le quedaba un hijo y le daba igual asegurar su descendencia. Pero Dios usó a esta mujer para asegurar a la tribu de Judá, no solamente para que sobreviviera, sino también para que fuera un canal a través del cual el Mesías llegaría al mundo. Tamar sacrificó dos cosas: su reputación, haciéndose pasar por una prostituta y acostándose con su suegro, y también por poco sacrifica su propia vida, quedándose embarazada sin estar casada, o sea, la iban a quemar viva. Pero al final Dios usó todo esto para bien y es incluida entre los antepasados de Jesús. La segunda es Rahab. Ahí está Rahab. Vale, si Tamar se hizo pasar por prostituta, lo de Rahab es todavía peor, porque no solamente era una extranjera, sino que además era prostituta de verdad. El pueblo de Israel, en el tiempo de Rahab, el pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto y estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y la primera ciudad que ellos tenían que conquistar, porque sabemos que estaba habitada esa tierra prometida, ellos tenían que conquistar la ciudad de Jericó. Entonces Josué mandó a 2 espías para que explorara el terreno antes de atacar. Y esos 2 espías pasaron la noche en la ciudad antes de regresarse a dar el informe. Y ellos se quedaron a dormir en casa de Rahab. Alguien, pues, se enteró de esto, no dice quién, pero alguien se enteró y fue con el chisme al rey. Entonces el rey mandó un mensajero diciéndole a Rahab: entrégamelos, porque son 2 espías. ¿Qué haces tú teniendo 2 espías en tu casa? Entonces ella mintió y dijo: no, sí, ellos estuvieron aquí, pero ellos ya se fueron, vete detrás a ver si los consigues alcanzar. Pero en realidad los tenía escondidos en la azotea, debajo de un montón de manojos de lino. Cuando se hizo de noche, ella subió a la azotea y los ayudó a escapar, pero con una condición. Ella les dijo: mire, yo sé que Dios está con ustedes, yo sé que Dios les va a dar la victoria sobre nosotros. Si yo los ayudo, lo que quiero de ustedes es que me protejan, a mí y a mi familia, cuando vengan a atacarnos. Y así fue, ¿no? La familia y ella fueron los únicos que sobrevivieron a ese ataque. La ciudad de Jericó fue destruida por completo y Dios les abrió el paso derribando las murallas. Las murallas que rodeaban la ciudad de Jericó eran enormes. Cada piedra de la muralla podía estar pesando alrededor de 80 toneladas cada piedra. O sea, imagínense, piedra sobre piedra, todo lo que tenía que pesar eso. Pero ninguna muralla era lo suficientemente grande para el poder que Dios obró a través de su pueblo. Las murallas fueron derribadas por un acto de fe de su pueblo, ¿no? Ellos habían creído lo que Dios les había prometido y marcharon durante 7 días alrededor de la muralla. Después de eso, después de que la ciudad fuera conquistada, ella fue adoptada por el pueblo de Israel. Se casó con Salmón y tuvo un hijo llamado Booz. Por favor, si tienen alguna vez un hijo más, no le llamen Salmón. Pues ella se casó con este hombre, como un pez, sí, más o menos, y tuvo un hijo llamado Booz. Booz. Tampoco le llamen Booz, porque es súper complicado. Booz. Vale, ella dejó de ser una prostituta para vencer su mala fama y podemos encontrarla en la Galería de la Fe, en Hebreos 11, que dice: fue por la fe que Rahab, la prostituta,
no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Ella fue totalmente aceptada a pesar de su pasado. La siguiente de la lista es Ruth, la moabita. Estuviste rápido esta vez. Es Ruth la moabita. Ya les dije antes que con cada mujer la cosa se complicaba un poquito más, ¿no? Con Tamar porque era extranjera y se hizo pasar por prostituta. Con Rahab porque era prostituta de verdad. Y con Ruth, pues ustedes dirán, ¿y por qué con Ruth se complica la cosa? Si ella era una mujer que fue buena, ¿no? Y de verdad que ella fue buena. Pero en Deuteronomio 23, del 3 al 6, hay una ley contra los moabitas. Y dice: no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaán, hijo de Beor, proveniente lejano de Petor, en Aram, no sé cómo se dice, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaán y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Y aquí es donde viene la prohibición de las prohibiciones. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni los moabitas. O sea, si no podías buscar su bienestar, menos te cases con ellos. Los moabitas, además, eran descendientes de un incesto. Las hijas de Lot, que era el sobrino de Abraham, emborracharon a su padre y se quedaron embarazadas de él. Y de estas relaciones, pues nació Moab. Y los moabitas, como acabamos de leer, no se habían portado bien con el pueblo de Israel. Ellos necesitaron agua, necesitaron comida, les dijeron que no. Noemi, que es la suegra de esta muchacha, pues no es una suegra como suelen ser las suegras, ¿no? Que hay tantos chistes de suegra. Ella, más que una suegra normal y corriente, era como una madre. Noemí era israelita, Ruth era moabita. Y Noemí había emigrado a las tierras de Moab, porque ella era de Belén, pero había emigrado por falta de comida. Entonces fue allí con su marido y con sus hijos por trabajo. Y sus hijos se habían casado en esas tierras de Moab con mujeres moabitas. Con el tiempo, primero murió su marido y luego murieron sus 2 hijos. Así que se quedaron las 3 viudas y las 3 sin hijos. Estaban totalmente desamparadas, totalmente desesperadas. Noemi, viendo la situación, pues les da la libertad a Ruth y a Orfa de volver con sus padres y de volverse a casar, ¿no? Como Judá le dijo a Tamar, vete para casa de tus padres y a ver si te consigues un marido. Bueno, él no le dijo a ver si te consigues un marido, le dijo, yo te prometo el marido, pero al final no se lo dio. Pero Noemi les estaba dando la oportunidad de empezar una vida nueva. Aquel tiene los cascos puestos. Vale, pero Ruth no quiere abandonarla. Y le dice aquello que se utiliza mucho, sobre todo en las bodas, se utiliza eso de a donde tú vayas, yo voy, donde tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Súper romántico. Cuando llegan a Belén, pues todo el pueblo las recibe, ¿no? Todo el mundo conocía a Noemí. Y Ruth consiguió un trabajo para ganarse la vida, porque habían llegado justo en el tiempo de la cosecha, y ella consiguió pues ir recogiendo lo que podía. Noemí tenía muchos parientes en Belén, y uno de ellos era Booz, el hijo de Rahab, la que era prostituta en Jericó. Él se había portado muy bien con ella, facilitándoles trabajo desde el principio, desde que llegaron, y también ayudándolas con su sustento. Les dije que estábamos en la época de recogida, ¿no?
En la época de recogida de la cosecha, los hombres se quedaban a dormir en la era, ¿no? Ustedes saben que el trigo se aventa en la era, lo que es la hojarasca sale volando y el grano se queda. Pues los hombres se quedaban a dormir para vigilar el grano por la noche para que nadie les robara. Bueno, pues una de esas noches estaba Boaz durmiendo en la era y Ruth se atrevió a ir hasta allí, hasta donde él estaba durmiendo, para recostarse a los pies de él mientras él estaba durmiendo. Y él estaba tapado con una manta, ¿no? Porque allí a la intemperie pues hacía frío y él estaba tapado con una manta. Y ella, antes de acostarse a los pies de él, le destapó los pies. Y ustedes saben que cuando ese es como el regulador de calor, ¿no? Tienes frío, tienes calor, sacas el pie, te regulas. Pues yo me imagino que es que al hombre le daría frío por los pies. Y entonces se despertó. Se despertó y le dijo, ¿qué haces aquí, muchacha? Y ella le dijo que lo que buscaba de él era que cumpliera con ella la ley del levirato. Ella también le pidió que compartiera la manta, ¿no? Ella le dijo, cúbreme con tu manto, que es el lenguaje de la Biblia, que era mucho más bonito que decir un cacho de manta. Pues le dijo, cúbreme con tu manto. Y esto significa que ella le estaba pidiendo protección, aparte de pedirle, cásate conmigo, que sería las palabras de hoy en día, cásate conmigo, le estaba diciendo, y protégeme porque es que estoy desesperada ya. Él accedió, él estuvo de acuerdo, le dijo, pues menos mal, porque con todos los hombres jóvenes que hay, viniste a mí primero. Y entonces él accedió a ello. Pero luego le dijo, te tienes que ir tempranito, porque como te vean saliendo de aquí van a pensar cosas raras de ti, cuando no ha pasado nada. Ella estaba por los pies y él estaba por arriba. Y se tenía que ir porque en aquellos tiempos, cuando un hombre contrataba a una prostituta, se la llevaba a la era. Y si alguien la veía salir de allí por la mañana tan alegremente, pues iba a pensar cosas que no eran. Y al día siguiente, ella salió, nadie la vio. Al día siguiente, Boaz arregló todo para poder casarse, porque resulta que había un familiar que era más cercano que él. Pero él arregló todo y al final se casaron y tuvieron un hijo que sería el abuelo del rey David. Ruth era una persona que era íntegra y fiel y al final tuvo su recompensa, ser aceptada como parte del pueblo de Israel, a pesar de ser una moabita, ser redimida de su viudedad, ser la bisabuela de un rey y tener un libro en la Biblia que tiene su nombre y relata su historia. Era moabita y la ley decía que tenía que ser despreciada, pero una vez más podemos ver que la gracia de Dios está desde el principio de los tiempos. Siempre decimos que estamos en el periodo de la gracia, que antes era el periodo de la ley, pero la gracia de Dios ha estado desde el principio. La ley es la ley, es importante, pero las personas son más importantes que la ley. Según la ley, en los tiempos de Jesús también, decía que no se podía hacer esfuerzo ni trabajo en el sábado, ¿no? Pero Jesús sanaba también el sábado y muchas veces lo hacía intencional, porque a Jesús le importaba más el amor a las personas. Dios es un Dios justo que no iba a dejar desamparada a esta mujer, que lo había dejado todo por acompañar a su suegra y por servir al Dios que había conocido por medio de su suegra. Y por último tenemos a Betsabé la adúltera. Su historia ocurrió en el tiempo en el que los reyes pues salían a la guerra. Y el rey David, como jefe, pues tenía que haber salido también a acompañar a su ejército. Pero yo no sé por qué, él decidió quedarse en su casa. Pues una tarde él estaba paseando por la azotea y en una de estas vio a una vecina que se estaba bañando. Y entonces
Él la vio y la deseó. No es que se enamorara de ella ni nada romántico, pero él la vio y la deseó. Y se obsesionó tanto con ella que la mandó a traer a palacio, a pesar de que había averiguado que era la mujer de uno de sus soldados. No se nos dice si ella estaba de acuerdo o no con esta decisión del rey, ¿no? Pero en realidad importaba muy poco lo que ella pensara. Era el rey y ella era una mujer, así que tenía que obedecer y punto. Pues pasó lo que pasó y luego pasó el tiempo. Y ella descubrió que estaba embarazada. Cuando lo descubrió, pues se lo mandó a decir a David. Y este hizo venir a Urías, que así se llamaba el marido de Betsabé. Lo hizo venir de la guerra y le dijo: hombre, que estás muy cansado, vete para tu casa, estate con tu mujer, tranquilito en tu casa, pero él no quería. Él decía que sus compañeros estaban en la guerra y que él no podía hacer eso. Pues pasó otro día y el rey hasta lo emborrachó. Vete para tu casa, estate con tu mujer. Que no. Él no contaba con que Urías era un hombre íntegro. Y al final, pues como Urías no quería hacer lo que el rey le estaba diciendo y se iba a descubrir el pastel, pues David tomó una decisión. David decidió ponerle fin a este asunto y escribió una nota al comandante del ejército para que pusiera a Urías al frente de la batalla, para que así lo mataran y se lo quitaban de en medio. Y fue lo que pasó. Urías murió y él se pudo casar con Betsabé. Tuvieron ese niño, pero ese niño al poco tiempo murió. Y luego, con Betsabé, tuvo 5 hijos más. Y a pesar de que David tenía hijos más mayores, porque yo no sé cuántas mujeres tenía este hombre, ya perdí la cuenta, él tenía hijos más mayores con sus esposas anteriores. Pero a pesar de eso, Salomón, que fue uno de los hijos de Betsabé, fue el que heredó el trono. Así que de alguna manera, todo el dolor que ella había pasado con lo del adulterio, con el asesinato de su marido, con la muerte de su primogénito, pues todo eso se veía en parte recompensado, convirtiéndose no solo en una de las mujeres del rey, sino en ser la madre del rey más sabio que tuvo Israel. Ella también podía haber asumido una mentalidad de víctima, pero vemos cómo Dios restauró su vida a pesar de su pasado. Y nosotros también podemos dejar que el pecado arruine nuestra vida, o podemos confiar en Dios para que transforme todo lo malo que hemos pasado por causa de otros, o todo lo malo que hemos hecho para que Él lo transforme en algo bueno. A la gente de toda la vida le ha gustado presumir siempre de sus éxitos y hacérselo saber a todo el mundo, ¿no? Cuando estamos orgullosos de algo, felices o agradecidos, pues nos gusta hacerlo notar. Pero en este tiempo, más que nunca antes, estamos acostumbrados a lo visual y asociamos todo lo que vemos como si fuera real. Ahora lo voy a explicar. Parece que todo lo que brilla es oro. Si luces feliz, es porque eres feliz. Si luces ropa nueva, es porque tienes dinero. Pero muchas veces todos son apariencias. A veces lucimos muy felices, pero por dentro estamos podridos. A veces lucimos ropita nueva y no sé qué, y luego tenemos un montón de deudas que no hemos pagado. Proyectamos una apariencia de algo que no es real. Y lo peor de todo, ya no es que proyectemos una apariencia de algo que no es real, sino que nos comparamos con los demás. Queremos la vida que otros llevan, queremos los éxitos que otros tienen y nos sentimos como unos perdedores. No debemos compararnos con nadie, y menos con la imagen que otros proyectan, porque la mayoría de las veces es lo que les estaba diciendo, no es real. Y Dios no está buscando gente perfecta. Él está buscando gente imperfecta que le ame y que quiera ser útil. Gente que quiera ser útil
antes que importante, antes que proyectar una imagen de importancia hacia los demás. Él usa gente ordinaria para alcanzar metas extraordinarias, porque los propósitos de Dios siempre son mucho más grandes que los nuestros, porque formamos parte de algo mucho más grande que nuestras historias personales. Él usó mujeres, en algunos de los casos más que ordinarias, para que fueran el canal para que Jesús viniera al mundo. Y muchas veces pensamos que para que Dios nos pueda usar tenemos que ser personas increíbles, personas súper exitosas. Pero Dios usa a las personas más imperfectas para cumplir sus propósitos. Aquí tengo varios ejemplos, aparte de los que hemos visto. Usó a un tartamudo, que era Moisés, para hablar de su parte. Usó a una mujer que era estéril para ser madre de una nación entera. Usó a Gedeón, era un débil y un cobarde, para defender a su pueblo. Usó a David, que era el hijo menor de un pastor, para que fuera rey de su pueblo. Usó a María, que era una jovencita desconocida en un pueblo de Nazaret, que eso ni era pueblo ni era nada. Usó a una persona que nadie conocía para ser la madre de Jesús. Y también usó a Pablo, el matacristiano, y lo usó para llevar el evangelio a todas las naciones. Y los ejemplos de hoy son Tamar, una viuda sin hijos, para continuar el linaje de Judá. Rahab, una prostituta idólatra, para ser una heroína de la fe. Ruth, una moabita y viuda, para ser la bisabuela del rey David. Y Betsabé, una mujer que fue empujada al adulterio para continuar el linaje de David, convirtiéndose en la madre del rey Salomón. En la vida de estas mujeres podemos ver cómo Dios las abraza con su gracia y las acepta como parte de su pueblo. Igual que pasa con nosotros, ¿no? Dios nos abraza también con su gracia y nos acepta como su pueblo. Somos hijos adoptivos con todos los derechos. Y en esta tarde te quiero animar a que aceptes ese abrazo, que de verdad creas que Él puede restaurar todo lo que está mal en ti. Y da igual si somos creyentes o no. En este caso no tiene nada que ver que seas un creyente de cuna para decir, yo no necesito que Dios me restaure. No importa si eres creyente o no, todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos ese abrazo de la gracia. Tenemos que aceptar esa gracia, esa transformación para transmitírsela a otros, para que también puedan ser restaurados. Y puede que muchas veces pues te sientas como que eres un fracasado. Puede que sientas que tus sueños ya pasaron, ya es demasiado tarde para algunas cosas, es demasiado tarde para que Dios te pueda usar. Puede que sientas todo eso, pero nunca es demasiado tarde. Y en esta tarde quiero animarte a que puedas confiar que Él te puede usar a pesar de todas las situaciones que te hayan tocado vivir. Y Él puede transformar todas esas miserias, todo ese dolor, todas esas cosas que hemos pasado, para que podamos usarlas para su gloria. Así que vamos a orar para que el Señor nos use, nos restaure, nos transforme y podamos ser agentes de cambio hacia los demás también. Señor, te damos muchas gracias por los ejemplos que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a aceptar ese abrazo, Señor, que tú nos das. Te pedimos que tú nos transformes, Señor, nos restaures, Señor, nos hagas instrumentos útiles, Señor, en tus manos. Te pedimos que dejemos al lado el orgullo y todas las cosas que nos impiden, Señor, poder ser transformados por ti, y que tú pues nos puedas usar, Señor, para que otros también puedan ser transformados. En el nombre de Jesús, amén.